No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. Hablamos de Colombia, de la violencia que se está viviendo en Cali y otras ciudades de Colombia después de que el presidente Iván Duque intentara un aumento de los impuestos. Más allá de los impuestos hay un descontento social con la clase política, la crisis económica y la falta de futuro. Vamos a hablar también del síndrome de La Habana, un misterioso síndrome que afecta a unos diplomáticos y espías norteamericanos que en principio se pensaba que eran La Habana, pero últimamente han salido más casos en China y en Rusia y no está muy claro qué hay detrás, pero algo hay. No tenemos a John le Carré vivo para que escriba una novela, pero todavía no se sabe qué arma hay detrás. Hablamos después de Israel y de Gaza, los bombardeos israelíes sobre Gaza y la respuesta de los militantes de Hamas sobre otras zonas de Israel. Hablamos con Miquel Ayestarán, periodista, corresponsal en Jerusalén, y con Daniel Kuperwasser, que es un judío israelí que lleva toda la vida cerca de Tel Aviv y que nos ha explicado un poco los conflictos internos que hay dentro de Israel, más allá del conflicto con Hamas, la violencia entre las dos comunidades en algunas ciudades como Lot. Ramón Lobo, buenos días. Buenos días, vacunado Javier del Pino. Es verdad, ten cuidado porque ahora respondo a las órdenes de Bill Gates. Sí, yo también, yo tengo el chip puesto. Entonces a lo mejor salimos por aquí haciendo, ¿sabes Dios qué? ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Creo que hay que me querías contar no sé qué de fútbol, que no sé qué va a pasar. Siempre te pregunto de qué equipo eres, se me olvida. Sé que eres de uno de Madrid, pero no sé cuál de los dos. Sí, de uno de Madrid que viste de blanco. Ah, vale. Aunque también tengo un enorme cariño al Atlético de Madrid. Sí. Soy de los... ya estamos con dichos aquí distancias. Yo mis manías las centro más bien en otro equipo que viste de rayas. Vale. Que bueno, es la antipatía mutua que siempre hemos heredado, ¿no? Nuestros padres. Hoy se juega gran parte de la liga porque estamos a falta de 2 jornadas. Hoy el carrusel va a tener un carrusel a lo viejo, esto todos los partidos a la vez, para evitar que uno sepa el resultado de otro. Si el Atlético de Madrid gana contra los Osasuna y el Madrid gana, iremos a la última jornada. Oyentes de Vivir, que sepan que esto ha sido petición mía. Sí. Pero si el Atlético de Madrid, que es experto en vértigos, no ganara a los Osasuna y el Madrid gana en Bilbao, el Madrid podría ser campeón de Liga. Pero faltan 2 jornadas y seguramente se decida al final. Vale, o sea, para que tú celebres, eso no puede ser hoy, tiene que ser la semana que viene. Sí, hay que esperar. Hay que esperar. De todas formas, la Liga, si la gana el Atlético de Madrid, se la merecería. Vale. Rafa juega la final de Roma contra Djokovic, pero a nadie le importa, ¿verdad? No, a ti que juegas al tenis. Yo, como siempre jugué muy mal. Doesn't really matter to me, Too late, my time has come, sends shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody. Pues esto demuestra que de una buena canción se pueden hacer 1000 buenas canciones, ¿eh? Sí, cuando tienes talento puedes hacer buenas versiones también. Sí. Oye, tenemos mucho contenido por delante y de hecho luego tenemos que intentar entender un poco mejor todo lo que está pasando en Israel. Primero vamos a ir a otro lugar en el que también hay enormes brotes de violencia en las últimas semanas. En Colombia, la ciudad de Popayán se ha convertido en el nuevo foco de protestas después del suicidio de una joven que fue supuestamente violada por policías. Han pasado más de 2 semanas desde que el llamado paro nacional arrojó a miles de colombianos a las calles para protestar contra el proyecto de reforma fiscal del gobierno de Iván Duque
y pese a que han conseguido que ese proyecto se retire, los enfrentamientos con la policía siguen y la tensión se extiende ya por muchas más ciudades, por las principales del país. Lo que está ocurriendo exactamente, ¿qué es, Ramón? Es muy complicado porque sin duda la reforma fiscal que iba a agravar a las clases medias y populares tras la crisis económica, el mal final de la guerra, porque no se está aplicando los acuerdos de paz, porque Iván Duque es un hombre de extrema derecha, no de derecha muy dura. También encontramos la pandemia y yo creo que hay un descontento que conectaría con aquello que pasó en Chile, que unas protestas se convirtieron en unas protestas contra la forma de vivir. Es muy difícil poder conectarlo con 15M, aunque es de las épocas, pero sí hay una hartura de la población en muchos sitios sobre la manera de hacer política. Sobre la manera de hacer política. Hay que recordar que en 2019 hubo muchas movilizaciones en América del Sur, como decía Chile, también Ecuador y por supuesto Colombia. En medio de aquellas manifestaciones, el estudiante Dylan Cruz, que tenía 20 años, perdió la vida. Ahora se ha convertido en un símbolo en Colombia, ¿no? Sí, fue asesinado por la policía. Las reformas han sido la chispa, como te decía, pero que hay una especie de malestar. Quizás ahora vemos la gente saliendo otra vez a la calle, las terrazas están llenas y pensamos que la pandemia no ha servido para nada. Sí va a producir cambios y seguramente esta hartura con la forma de hacer política va a estar presente en muchos sitios. Saludamos a la periodista y reportera Lucía Benavente, nos atiende desde Bogotá, son 7 horas menos, así que le agradecemos mucho que se acueste tan tarde para nosotros. ¿Cómo estás, Lucía? Buenos días, buenas noches. Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias. Explícanos por qué crees que han estallado ahora las protestas en este momento. Yo creo que esto era la crónica de una protesta anunciada y, como bien decíais, desde el 2019 Colombia se había sumado a esa ola de protestas que se vio frenada por la pandemia en el 2020. Pero hay que tener en cuenta también que desde que se firmó los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC empezaron a surgir todos esos problemas sociales, económicos, de justicia, de corrupción, que estaban un poquito en un segundo plano y la gente empezó a entender que hay otro tipo de cosas por las que salir a la calle. Por eso, y además sumado al que la mitad de la población, por ejemplo, no tiene un trabajo formal, trabaja lo que sería como en B, vendiendo en la calle arepas, aguacates, cosa que en pandemia no se pudo hacer, que el desempleo está por las nubes, hablamos del 14% de la población, y el desempleo juvenil, el 27% de la gente no tiene trabajo. Entonces, eso ha sido de alguna manera echarle gasolina al fuego con esta reforma tributaria a todos estos problemas que se venían anunciando desde hace ya más de un año. Ramón mencionaba la reforma fiscal. ¿En qué consiste, Lucía? Esa reforma fiscal es una forma de recaudar impuestos para subsanar el déficit fiscal que ha dado la pandemia, porque obviamente el gobierno en este país, que hay tanta gente con necesidades, tiene que entregar subsidios, ayudas, pero llega un punto en el que entre eso, tener que aumentar la capacidad de las UCIs, traer vacunas, pues ha supuesto un problema para las arcas del Estado. Sin embargo, según los economistas, estuvo muy mal planteado porque afecta directamente a los servicios del agua y de la luz, a la clase media, que llegó a ser la clase media 3,5 millones de personas más, y ahora esas 3,5 millones de personas pasaron de nuevo a la pobreza, y afectaba en cosas como las funerarias. Aumentaban el impuesto a los muertos cuando había o hay todavía 500 muertos diarios por el COVID. Entonces la gente pues estalló y salió a las calles. Duque es un hombre de Álvaro Uribe, que no precisamente es el hombre con mejor cartel internacionalmente, y un enemigo de los acuerdos de paz. ¿De qué forma está también los acuerdos de paz, la falta de concreción, la violencia, y que cuerpos como la policía, que es un cuerpo muy militarizado, que está acostumbrado a actuar de una forma muy represiva? Bueno, es una forma represiva porque hay que entender que la Policía Nacional depende del Ministerio de Defensa, porque ya en su momento la Corte Suprema de Justicia aceptó que con motivo de esos agentes internos que hay de violencia organizada en el país, los paramilitares, las guerrillas, el narcotráfico, pues están los policías en una zona gris entre lo civil y lo militar. Entonces ellos tienen un amparo para las armas, actitudes y jerarquías propias de la táctica militar. Y en esto, de hecho, tuvo mucha importancia históricamente Álvaro Uribe, porque lo fortaleció para, de alguna manera, disminuir el efecto que tenían las guerrillas cuando él fue presidente. Entonces se le ha considerado siempre que ha tenido mucha mano dura con el conflicto, gracias a que se apoyó tanto a las fuerzas con las fuerzas militares como se apoyó en la Policía Nacional. Y hoy en día esa policía la estamos viendo en los escuadrones antidisturbios, lo que se conoce como el SMAT, y digamos que la gente considera que está teniendo una actitud muy violenta. Y de hecho les voy a dar un dato que da Human Rights Watch, que es que hay
hay 49 muertos hasta el momento desde que empezaron las protestas, de los cuales 16 son confirmados que vienen precisamente de esas protestas y 15 son manifestantes. Qué barbaridad. Queda un poco más de un año, Lucía, para que Colombia celebre elecciones presidenciales y legislativas. Yo no sé si hay ambiente de cambio, digamos, o si tenéis un presidente con una masa de seguidores fieles. Sí, las elecciones que se vienen al año que viene, pues obviamente ya están empezando a verse qué candidatos va a haber, y hay una cosa muy curiosa, y es que el partido de gobierno, que es del Centro Democrático, un partido que creó Álvaro Uribe y que puso de alguna manera a Duque, se está desmarcando de Iván Duque. Incluso se habla, pero esto no es oficial, que uno de los hijos de Iván Duque podría ser candidato presidencial. Por otra parte, las aspiraciones de la izquierda, está el nombre de Gustavo Petro, que se le acercó mucho en las últimas elecciones a Iván Duque y que podría ser el primer presidente de izquierdas en el país, pero obviamente tiene muchos detractores, y él, aunque no es promotor como tal del paro, sí está sacando rédito político de esto. Y en cuanto a los demás candidatos, la verdad es que estábamos esperando que saliera sus nombres ahora, pero creo que más bien están como en la quietud, un poquito a ver qué pasa con las protestas, porque aquí pronunciarse es marcarse de derechas o de izquierdas, entonces por ahora está un poquito quieta la cosa, pero lo más llamativo sería eso, que el partido de Duque se está desmarcando del mismo presidente Duque. Lucía Benavente, que es periodista y reportera, como digo, nos ha atendido desde Bogotá y te lo agradezco muchísimo, Lucía. Un abrazo fuerte y suerte con todo. Muchas gracias y un abrazo. Gracias. I believe what I said. Why does everyone and mirror? Qué manía hay, Ramón, en tantos países con las sagas familiares, ¿verdad? Sí. Que solamente conducen al nepotismo al final. Si el padre no lo hace bien, vamos a probar con el hijo. De todas formas, lo importante es que Álvaro Uribe pueda seguir manejando los hilos desde atrás. Exacto. Oye, hay una historia que es casi de novela de espías y no sé si creo que hace más de un par de años, lo comentamos casi de pasada. En 2016, un misterioso síndrome afectó a varios diplomáticos norteamericanos y agentes de la CIA que trabajaban en La Habana. Tenían unos síntomas muy particulares, eran vértigos, eran mareos, eran dolores de cabeza, eran náuseas. Hubo una investigación, Washington lo atribuyó a algún tipo de ataque sónico y el Departamento de Estado acabó retirando a buena parte del personal de la embajada en Cuba, y era solamente a ellos. Sí, se pensaba que era algún tipo de aparato nuevo que tenían los cubanos, pero como no se podía demostrar, pues se dejó pasar, y el problema es que ahora ha aparecido más casos. Ha aparecido casos en zonas de China, no sé si en Rusia, en algún otro país, y entonces ahora empiezan a pensar que es la mano de Putin la que está detrás de todo. Se han hecho investigaciones para intentar averiguar qué podría ser, si es algo con microondas, etcétera. Yo no soy físico, o sea que no tengo ni idea. Suspendía física más que matemáticas, que es decir, y sigue sin llegar a una conclusión exactamente de qué es lo que es y qué es lo que puede estar pasando. Lo único que sabe es que hay una serie de personas que son diplomáticos y sobre todo agentes de la CIA americanos que de repente se sienten mal, tienen dolores de cabeza, vómitos y... Bueno, y la cosa va más, porque eran muchos de ellos, a medida que pasa el tiempo, según informaba el New York Times esta semana, tienen tendencias suicidas, tienen todo lo que hace pensar que es un estrés postraumático, como si hubieran vivido, por ejemplo, una guerra, ¿no? Y hay que pensar que son gente a quien quizás se le atacó con algún tipo de aparato extraño o arma nueva cuando viajaba en su coche por las calles de La Habana, ¿no? Sí, no sé, incluso ha intervenido una academia científica americana que ha sacado un informe muy largo y que tampoco es concluyente, tampoco sabe muy bien qué es lo que hay detrás, pero algo debe haber detrás que explique que 130 personas estén afectadas por este síndrome de La Habana. Y es verdad que poco a poco todo empieza a apuntar hacia Rusia. El periódico neoyorquino añade a los 60 casos hasta ahora conocidos, sobre todo en Cuba y en China, otros en Europa, como decías, en algunos puntos de Asia. Así que como tú suspendiste física, vamos a incorporar a la conversación a Alberto Nájera, que es licenciado en física y doctor en neurociencias. Actualmente trabaja en el área de radiología y medicina física en la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Vamos a imaginar que es, se ha llamado ataque sónico. Vamos a imaginar que es, yo qué sé, pues como decía Ramón, algún tipo de arma pequeño o grande que es capaz de lanzar ondas como las que puede lanzar un microondas, por ejemplo, ¿no? Esto no sé, esto es ciencia ficción. ¿Cómo funcionaría, Alberto?
Pues yo me he leído el informe de la Academia Nacional de Ciencias Americana y por intentar saber qué es lo que estaba pasando también, ¿no? Y hacen referencia a los casos, y eso se publicaron en una revista científica muy potente o muy importante, que es el Journal of the American Medical Association, que es muy prestigiosa, pero la descripción de los casos tampoco era clara. O sea, no hay una sintomatología común, o sea, había muchos síntomas muy variados, síntomas inespecíficos, como habéis dicho, dolor de cabeza, mareos, y la descripción, incluso las muestras que tomaron para hacer la descripción tampoco estaban claras. Por tanto, el informe de la Academia Nacional Americana se basaba en unos datos que parecían incompletos. Entonces, como ves, sí que hay gran parte de lucubración, y luego además estamos, como habéis introducido, metiendo temas como Rusia, China, Cuba, que hacen que esto pues tome tintes de casi de película, ¿verdad? Sí, podría ser también, creo que hay otra teoría que circula entre los científicos que lo investigan, aparte de que hay una parte de esta investigación que está clasificada, eso también lo dicen los informes. Podría ser un ataque acústico, que se puedan lanzar ondas acústicas que solamente afecten a determinadas personas. Es que, claro, como no sabemos cuál sería, primero si hay una causa, porque en el propio informe de la Academia Americana dicen que podría ser estrés postraumático debido a la situación casi de guerra que viven, y hay un estudio que se publicó en otra revista, en la revista de la Real Sociedad de Medicina inglesa, que atribuían esos síntomas y esos efectos a un posible efecto nocebo o psicopático, ¿vale? Entonces, claro, estamos metiendo muchos elementos en los que no sabemos qué es lo que estaría ocurriendo. Pero si nos ponemos a elucubrar, habría que decidir bien. Puede ser un ataque sónico, o sea, con ondas sonoras o con ondas ultrasónicas, que quiere decir que no las podemos oír, ¿vale?, por encima del umbral que escuchamos, ¿no? Lo que se utiliza, por ejemplo, en las ecografías en medicina. Bueno, pues yo con mis alumnos, cuando les explico en clase los ultrasonidos, tengo un pequeño emisor de ultrasonidos que emite también un poquito de sonido, ¿no?, por debajo de 20 kilohercios, que yo no oigo porque ya soy mayor y he perdido un poquito de audición, pero ellos se tapan los oídos y me dicen: por favor, para, que nos vas a volver loco, ¿no?, porque enseguida notan dolor de cabeza, ¿vale? Pero claro, eso sería perceptible. Y además hay que focalizarlo mucho, con lo que ese ataque podría ser detectado, entiendo yo. Y si nos vamos a las ondas electromagnéticas tipo microondas, el propio informe de la Academia es un poco incongruente, porque habla de efectos de este tipo que pueden ocurrir a altas intensidades, pero esas altas intensidades las podríamos detectar, con lo que estaríamos trabajando a niveles que se llaman subtérmicos, a los cuales no se producen efectos, que es a los que funcionan los móviles y la wifi. Sí. Entonces, pues claro, si estás trabajando a esos niveles no producirías esos efectos. Por tanto, al final yo creo que estamos más, y ya me mojo en la conclusión de todo esto y termino, yo creo que estamos más ante un efecto psicosomático o un efecto de estrés postraumático debido a la presión que sufren estos trabajadores en estas embajadas particularmente en tensión, que a otra cosa. La pena es que se nos ha muerto John le Carré, porque de aquí sacaría un novelón, ¿no? Claro. Es verdad. Sí, pero lo que es cierto es que la neurociencia se está convirtiendo en una especie de arma de guerra, ¿no? La neurotecnología aplicada a la industria militar. ¿Tú crees que será una realidad pronto, Alberto? Bueno, no lo sé, es que ya creo que le hemos perdido tanto la pista a por dónde va la investigación en armamento, claro, y la inversión en armamento, claro, y que se está haciendo. Menos transparencia, ¿verdad? Claro, bueno, de toda la vida, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, Elon Musk, que seguro que os suena, el presidente dueño de Tesla y cómico en su rato libre, sí. Sí, también inversor, ¿no?, en ciertas monedas, tiene un proyecto que se llama Neuralink, que es implantes para poder controlar, y tiene vídeos en YouTube, por ejemplo, en el que controlan animales ya. Y esos implantes está pensando ponérselos a la gente, que puedan controlar dispositivos a distancia. Algo parecido al chip de Bill Gates que os acaban de inyectar, pero que tampoco... Tengo, por cierto, el miércoles una conferencia en Pint of Science, el
porque es un festival de ciencia, que además voy a hablar de este tema, que es el chip prodigioso, le llamo 5G y el chip prodigioso. Sí, claro. Entonces, pues eso, que realmente no sabemos qué tecnologías se están desarrollando. Yo con este tema siempre hago la misma broma, y es que si pudieran hacer un chip que le implantemos a los niños y que tengamos un mando, yo con un botón me conformo, con un mute. No estamos pidiendo más cosas, ¿no? Yo amplío la hipoteca y lo que haga falta. Tengo 3 niños. Entonces digo, pues nos van a matar a todos con el chip, o están desarrollando armas de este tipo. Por favor, que inviertan algo en algo que yo creo que debe ser en volumen, sencillo. ¿no? Solamente controlar el volumen. Sí, el volumen estaría bien también. Alberto Nájera, que es licenciado en física y doctor en neurociencias. Gracias, Alberto. Un abrazo. Gracias a vosotros. Y buen domingo sonoro ahí en casa. Y suerte. Igualmente. Es un poco también como lo del el COVID, ¿cómo se llama? El COVID duradero, ¿no? Lo llaman, los efectos del COVID a largo plazo, digamos, persistente. Los síntomas están ahí, no se pueden desechar, ¿no? Entonces, esta gente, y son 130 diplomáticos, y todos muestran los mismos síntomas, no se puede decir, ¿no? Es que es el estrés de vivir en Habana. Cuando pasa algo, es que hay algo detrás. Y yo tengo muchas esperanzas en que esta noticia nos dé mucho juego, porque es de geopolítica, de espionaje, ¿no? Sí, porque si te estresas en La Habana, la verdad es que no puedes ir a ningún otro sitio. Casualmente y ayer, a Corea del Norte, olvídate de ello. Vi que ha salido la autobiografía póstuma de Juan Padrón, con prólogo de Mauricio Vicent, que tiene una pinta espectacular, la vi en la librería, y me he acordado de esto, ¿no? De el poco estrés que tenía Juan Padrón, y no digamos ya Mauricio Vicent. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. And we'll walk hand in Vamos a hablar de un conflicto, un largo conflicto, y si quieres lo hacemos primero hablando de otro que está en el pasado, pero que nos ayuda muy bien a entender lo que es un conflicto bélico, ¿no? A mí me gustaría recomendar el documental que ha hecho Gervasio Sánchez de Movistar, que se llama Álbum de posguerra, y que es recuperar no solamente el recuerdo, sino las vidas de las personas a las que él fotografió cuando cubrió aquel conflicto. Tú estabas con él, de hecho, supongo en determinados momentos en aquellos años en los Balcanes, ¿no? Es conmovedor, yo se lo he dicho, además con mucha delicadeza, la manera en la que trata ese reencuentro con personas a las que ha conocido y a las que ha visto crecer, y ver a esos niños en un parque con tanques detrás, y de repente verlos convertidos en hombres y en mujeres, y hablar de sus frustraciones y de cómo la guerra les ha marcado, me parece maravilloso, y me gustaría que la gente que tenga, supongo que hay que abonarse o algo así, no sé muy bien cómo se puede ver, pero en fin, es un documental que conviene ver para entender lo que es un conflicto armado, ¿no? Sí, además son fotos de niños que él hizo cuando eran niños en la guerra, y ha ido a buscar esos niños, a ver qué ha sido de ellos años después y cómo han sido sus vidas, y sorprende que casi todos siguen siendo víctimas. Fueron víctimas de la guerra y son víctimas de la paz, de una paz mal hecha, de una paz que no ha traído libertad, no les ha traído trabajo. Solo una mujer de las dos niñas del columpio al lado del carro blindado de la ONU, creo que sean Selma y Alma, solo Alma habla como una persona que ha superado de alguna forma aquellos traumas. Educarse en la paz es muy difícil, la paz no empieza cuando acaba la guerra. Y este es un documental esencial para entender eso, lo que es la paz, y cómo aquí Gervasio, él lo hace mucho, y yo en eso lo admiro, que es capaz de ir a cerrar sus propios círculos, y al cerrar sus propios círculos y volver, sí, ¿no? Cierra círculos también de las personas a las que está siguiendo. En cambio otros, como yo, vamos como pollos sin cabezas sin cerrar ningún círculo, y eso luego lo pagas, claro. Se llama Álbum de posguerra, y tiene también mucho que ver, lógicamente, con el trabajo del fotoperiodista. Y fíjate, yo creo que 48 horas te enviaba por WhatsApp una fotografía demoledora de la agencia AP en Gaza. Se veía a un padre junto a los cuerpos de 3 niños pequeños en una morgue. ¿Recuerdas la fotografía? Sí, ¿no? Sí.
24 horas después, el edificio en el que trabajaba AP en Gaza, seguramente el edificio desde donde salió esa fotografía, fue destruido por los misiles de Israel. Sí, es significativo la destrucción del edificio porque es un símbolo del silencio que quiere Netanyahu, porque conviene hablar de Netanyahu, no de Israel. Israel es mucho más que Netanyahu. Y los niños muertos, es decir, cuando tú estás bombardeando una franja que tiene 365 kilómetros cuadrados, donde viven 2 millones de personas presas porque no pueden salir. No pueden salir ni las enfermas de cáncer a tratarse en Egipto. ¿Qué vas a dar si tiras una bomba? Que Hamás dispara, claro que dispara, y mal por Hamás. Pero esto es un conflicto mucho más complicado que Hamás e Israel. Esto es un conflicto en el que Israel reclama el derecho a la defensa, pero los palestinos, que llevan perdiendo desde el 48, no tienen ningún derecho a nada, ni siquiera a protestar. Esto lo dice también Bernie Sanders, lo ha dicho siempre, ¿no? Israel tiene derecho a defenderse, pero ¿dónde están los derechos de los palestinos? ¿Dónde está el derecho a informar? Porque ahora Israel no permite que los periodistas entren en la Franja de Gaza a ver lo que está pasando allí. Es verdad que es discutible que lo que hace Hamás sea terrorismo o no sea terrorismo, pero lo que está haciendo Israel o lo que está haciendo Netanyahu es inhumano, sencillamente. Sí, yo nunca he utilizado la palabra terrorismo cuando he cubierto conflictos, porque no es mi trabajo, ese es el trabajo de los abogados. Mi trabajo es describir lo que está pasando. Los adjetivos los pones tú. Pero sí, sin duda, yo no me gustan las armas, no me gusta nada, nadie que está detrás de un arma. Entiendo que las armas tienen un sentido en determinados conflictos, pero creo que aquí se han roto todos los puentes. Netanyahu lleva 11 años, los últimos 2 en funciones, lleva casi más en funciones que el Consejo del Poder Judicial. No quiere entregar el poder, está procesado, quiere forzar ahora unas quintas elecciones para seguir en funciones, y todo esto es un conflicto que ha agravado él, quizás le ha sorprendido al principio, pero lo ha agravado para poder seguir en funciones. Vamos a intentar aproximarnos y entender mejor ese conflicto con 2 invitados de lujo. Miquel Ayestarán es periodista, nos atiende desde Jerusalén. Miquel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Y Daniel Kupewasser es licenciado en Economía y analista político, nos atiende desde Tel Aviv. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. La madrugada del viernes al sábado, Gaza vivió, yo creo que una de las peores noches, no sé si la última ha sido todavía peor, 50 bombardeos en 40 minutos. Actualízanos un poco, Miquel, cómo han transcurrido las últimas horas. ¿Ha habido nuevos ataques? Bueno, sí, los bombardeos la verdad es que no han cesado a lo largo de toda la noche, pero como dices, sin duda alguna, ese bombardeo del viernes a la medianoche, hablando con diferentes amigos en Gaza, nunca habían visto algo igual. Los datos que nos reveló el ejército así lo demuestran. Fueron en apenas 40 minutos 450 misiles lanzados por 160 aviones contra 150 objetivos en un lugar que, como ha dicho Ramón, es un lugar mínimo, donde viven 2 millones de personas encerradas, y el uso de la fuerza fue masivo, ¿no? En esos 40 minutos lo describen como que el cielo se hizo realmente de día y sintieron un auténtico terremoto, ¿no? Después, a partir de ahí, lo que hemos tenido sobre todo en esta última noche ha sido la búsqueda de Israel intentando el asesinato selectivo de alguno de los cabecillas de Hamás, pero de primera fila. Y entre los objetivos que ha alcanzado esta noche está, por ejemplo, la casa de Sinwar, del líder de Hamás, y según los medios israelíes, un poco, pues Netanyahu necesita una victoria militar, ¿no?, antes de poder ir a un posible alto el fuego, que también hoy es la primera vez, desde luego, desde que comenzaron las hostilidades, que empiezo a ver que se habla ya de un posible cese de las hostilidades. Por otro lado, y nuestro compañero en Tel Aviv lo dirá mejor que yo, Hamás ha vuelto a lanzar, creo que 200 cohetes en dirección a Tel Aviv. En la medianoche dieron un ultimátum, dijeron que empezarían a lanzar a las 12, y como ya hicieron el lunes, se volvió a cumplir el ultimátum y los ha lanzado, ¿no? Con lo cual, la noche en Tel Aviv también ha sido una noche bajo las sirenas. Daniel, tú vives en Tel Aviv desde hace 45 años, en esta noche de sirenas, digamos, ¿no? Exactamente en la ciudad de Tel Aviv, en una ciudad que se llama Herzliya, y que está muy cerca de Tel Aviv al norte. ¿Habías visto alguna vez una escalada de violencia semejante en tan poco tiempo?
Escaladas hubo, tanto escaladas es significativo en sentido de que hubo ya en el 88 la primera intifada, en el 2000 la segunda intifada, y los últimos años hemos sido parte de 3 operativos en Gaza, que en todos ellos hubo respuesta de envío de misiles de Gaza acá. Lo más significativo, pienso yo, como conflicto llamémoslo así, entre dos pueblos, es el hecho de que esta vez, al igual que en el 2000 con la segunda intifada, se vieron envueltos, paralelamente se produjo un conflicto entre las poblaciones judías y árabes dentro de lo que es Israel en los límites del 48. Claro, y hay un problema, y es tener un primer ministro acusado de corrupción y que además se perpetúa en el poder a cualquier precio, porque es lo que él desea. ¿Qué parte, Daniel, de todo lo que está pasando tiene un trasfondo de política interna? Básicamente, había mucho temor de que ese fue la base del conflicto, y hoy en día ya hay más de una tipo de insinuación de que así es. Tengan en cuenta de que Netanyahu 2 semanas atrás se vio en la necesidad de renunciar al mandato por no poder formar gobierno en el sistema parlamentario nuestro, y el mandato le fue otorgado al contrincante del centro, Lapid, quien junto con Bennett, un líder de un partido pequeño de derecha, intentaron formar lo que se llama un gobierno de cambio. No un gobierno de izquierda, sino un gobierno de cambio compuesto por listas de derecha hasta la izquierda, incluyendo una lista árabe-israelí. Netanyahu con mucha furia los atacó, aduciendo de que la asociación con una lista árabe significaba un peligro para Israel y todo lo demás, y de alguna manera, incitó o creó las condiciones de elevar la tensión. Y básicamente fue lo que condujo a una situación tensa, de tal forma que 2 días antes de que comiencen las escaramuzas, el líder de Hamas anunció que ellos tomaban bajo su responsabilidad la seguridad de los árabes en Jerusalén Oriental, y amenazó. Y el ejército, hoy ya trascendió que el ejército le anunció a Netanyahu que necesariamente tenía que suspender las actividades previstas por el día de la DEA de Jerusalén y limitar las acciones de los grupos supremacistas judíos que estaban creando mucha tensión en Jerusalén Oriental, y sin embargo Netanyahu no lo hizo. Digamos así, a sabiendas que iba a causar el envío de misiles a Jerusalén, él continuó con... Hoy en día es muy común escuchar de que el liderazgo de Hamas y Netanyahu lograron sus objetivos porque la lista la coalición que se proponía formar un gobierno alternativo de Netanyahu se desarmó. Sí, pero no está muy bien explicado, y es lo que decías tú, sí. Ramón, exactamente. Sí, además, para Daniel o para Miquel, Netanyahu en estos años ha conseguido destruir todo el proceso de paz, ha destruido el sionismo, el socialista que existía en los años 80-90, que quizás la última encarnación fue Rabin. Se ha roto la convivencia interna, que quizás no es una convivencia, es una coexistencia en muchas ciudades como Lod. Se han visto persecución de ciudadanos árabes por parte de bandas israelíes, y algunas también en el sentido contrario se han quemado alguna mezquita, alguna sinagoga. Es decir, ahí hay un peligro interno mucho más grave que lo que está pasando, que es business as usual, ¿no? Una semilla de violencia y de racismo. Una vez que el odio sale de la botella, ¿cómo se vuelve a meter el odio en la botella?
Yo lo que les quiero mencionar, que las tensiones internas entre árabes israelíes y judíos dentro de Israel, digamos, fueron muy, digamos, solamente ocurrió en el año 2000, cuando comenzó la segunda intifada y causada por la visita de Sharon a la explanada de la mezquita en el Monte del Templo, pero se circunscribió a zonas específicas del norte de Israel de algunas aldeas árabes. En las ciudades mixtas, donde viven judíos árabes uno al lado del otro, y puedo mencionar, por ejemplo, Lod, Acre o Jafo, permanecieron tranquilas. Esta vez se creó un serio conflicto dentro de las ciudades mixtas, cosa que nunca había ocurrido. Llamémoslo inclusive en términos, en el mismo edificio que viven judíos y árabes, se crearon situaciones tensas. Y eso es algo nuevo que será muy difícil de retornar a una calma. Tú lo ves así también, Miquel, ese germen de yo que sé, guerra civil en lugares en los que se había logrado la convivencia. Bueno, tanto como convivencia, no sé, yo creo que en muchísimas de estas, en estas ciudades mixtas se había producido también una especie de guetos. Los árabes vivían en guetos y ellos abiertamente se sentían ciudadanos de segunda categoría. Pero lo que ha pasado, sobre todo en un lugar como Lod, que es donde se ha aplicado ahora la ley, el estado de emergencia, y es donde ha habido más problemas, se han quemado 5 sinagogas. El gran problema es el mismo que hemos tenido en Jerusalén Oriental con el barrio de Seyarraj y los desalojos de las familias palestinas. Y es que hay grupos de colonos que se han metido precisamente dentro de esos guetos, grupos de supremacistas que quieren conservar el carácter judío de las ciudades, ante todo. Y ese ha sido, sin duda alguna, la chispa que ha hecho estallar esto, ¿no? De hecho, es la primera vez, como recordabais ahora mismo, desde el año 2000 no se vivía un levantamiento, digamos, de palestinos dentro de Israel así. Y nadie habla aquí de intifada. El único que ha hablado de intifada ha sido el jefe de la policía de Israel para acusar a estos subgrupos supremacistas de intentar una intifada interna dentro de los colonos judíos, ¿no? Para mí me ha parecido muy significativo, y hay que tener en cuenta que estamos hablando de gente que está armada, está muy bien organizada, tienen 6 diputados tienen 6 asientos en la Knesset con su partido, sionismo religioso, y tienen el total apoyo de Benjamin Netanyahu. Claro. Que por cierto no podéis entrar a Gaza, ¿no? Escuché ayer a un reportero de CNN, Israel prohíbe la entrada de periodistas en territorios ocupados, ¿no? Está cerrado el paso de Eretz para prensa hasta, por lo menos, yo creo que estará hasta el día 18. Esta tarde comienza una fiesta religiosa importante para los judíos, que es el Shavuot. Se especula con ese posible alto el fuego, pero que lógicamente después sí que abrirán las puertas, pero en estos momentos Gaza está cerrado para periodistas, no solamente para periodistas, tampoco están entrando ni cooperantes, ni vacunas de Naciones Unidas, no está entrando absolutamente nada. Y el paso de Rafah por Egipto también está cerrado porque los colegas del Cairo que lo están intentando desde el sur tampoco pueden entrar. Para entender todo esto, por cierto, recomiendo tu último libro, que se llama Jerusalén, Santa y Cautiva, publicado por Península hace solamente unas pocas semanas. Además ha sido premonitorio porque es una crónica de una ciudad en la que inevitablemente el pasado se come siempre al futuro. Miquel Ayestarán, que es periodista desde Jerusalén. Gracias, Miquel, un abrazo. Buenos días. Y Daniel Cooper-Basser, que es licenciado en Economía, analista político, nos ha atendido desde Tel Aviv. Mil gracias, Daniel, también un abrazo. Gracias, Daniel. Buenos días y igualmente. Hasta luego. Bueno, a ver la semana que viene que contamos de este mismo conflicto. Pues más de lo mismo. Hay un documental de Beatriz Lucumberri y Ana Alba que trataba sobre esto, no sé si está terminado, que trataba sobre las mujeres con cáncer que no pueden salir a curarse. Hasta luego, Ramón. Chao. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 8 de la mañana. Cadena Ser. La radio.
No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.